de esta plataforma en el nombre poderoso de Jesús y que tu presencia, Señor, se mueva aún en medio de este tiempo. Te damos gracias, Jesús, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Lenin. Creo que ya tienes el coanfitrión tú. Así que este tiempo es de Lenin. Amén. Amén, Dios lo bendiga, hermanos. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Eh, ya, listo. Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren muy bien. El tema que me tocó a mí hablar es el increíble poder de la fe. Como un versículo de introducción, he puesto Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Amén. Antes de iniciar, quisiera decirle a tres hermanos que me tengan listo tres versículos. No sé si la hermana Angélica Ibarra me podría ayudar con Marcos 10 del 49 al 52. No solo me lo tiene ahí, ahorita no lo va a leer por si acaso. Marcos 10 del 49 al 52. La hermana Gisela, si me puede ayudar con Mateo 21 del 21 al 22. Y la hermana Isabel López, si me puede ayudar con Romanos 1 del 16 al 17. Amén. Voy a plantear tres preguntas iniciales para hablar acerca de la fe. La primera es cómo se manifiesta la fe en nuestra vida diaria. Podemos decir que la fe es algo que nosotros podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida diaria, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo. En cualquier momento que se nos presente, en cualquiera de los momentos que pasemos diariamente. La fe la puedo relacionar como que es un examen en nuestra vida. Y aquí quiero relacionarlo a la escuela, porque cuando estás en un examen en la escuela, en la universidad, el profesor en ese momento no habla. El profesor no puede responder, no nos puede decir ninguna inquietud que tengamos. Y es allí donde entra la relación, en este ejemplo, nuestra fe con Dios. Porque nosotros cuando estamos en proceso, es como que estemos en un examen, es como que estemos en una lección. Y Dios hay veces que no nos habla en medio de los procesos, en medio de las pruebas. Entonces, pero es allí la relación que yo hago entre un examen y la fe pues, que tenemos puesta en Dios. ¿Por qué la fe es tan poderosa? Porque la fe influye en la mente. ¿Por qué influye en la mente? Porque transforma nuestra manera de pensar. Porque si antes cuando estábamos en el mundo pensábamos de alguna manera, ahora que estamos en los caminos del Señor, pensamos de otra manera. Y es por medio de la fe que nosotros vamos cambiando esa manera de pensar. Y también influye en nuestro cuerpo por nuestras maneras de actuar que quizás teníamos antes y ahora tenemos otras maneras de actuar, otros, digamos, otros sitios a donde íbamos. Ya no caminamos hacia allá, sino caminamos hacia otros lugares que son para gloria y honra de Dios. Amén. Y también porque da sentido y esperanza, porque si antes estábamos perdidos en el mundo sin propósito, sin hacer nada agradable ante los ojos de Dios, ahora por medio de la fe nosotros estamos teniendo un sentido diferente a la vida y estamos teniendo esperanza en esos planes, en esas promesas que Dios hará y cumplirá en nuestras vidas. Amén. También porque fortalece la resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia? Es la capacidad que nosotros tenemos para pasar por ciertos momentos difíciles. Entonces, Dios, a través de la fe que nosotros tenemos, es que nosotros podemos salir adelante. Amén. Y como tercera pregunta, es por qué Dios pone a prueba nuestra fe. ¿Por qué la pone a prueba? Porque la fe es lo que nos caracteriza de ser sus seguidores, de ser sus siervos, ya que como dice en su palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que le busca. Amén. Un ejemplo de esto, de por qué Dios pone a fe en nuestra prueba, puedo decirle cuando Jesús puso a fe la prueba de sus discípulos, cuando se dio la tormenta en medio del mar y iban en la barca.
y podíamos ver que Jesús descansaba tranquilo porque confiaba y tenía fe en su Padre, que es Dios. Amén. Pero sus discípulos en ese momento tuvieron miedo y pensaron en lo peor. Quizás pensaron que se iban a ahogar, que la barca se iba a virar, de que no iban a cruzar al otro lado. Amén. Y entonces en la palabra de Dios dice en Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces podemos ver aquí cómo Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué tienen poca fe? Aquí, ¿qué nos quiere decir Él para nosotros aplicarlo en nuestra vida diaria? Que quizás por una deuda, quizás por problemas familiares, problemas en el trabajo, ¿por qué tenemos tan poca fe de que Él no puede intervenir en aquellas circunstancias? Eso nos llama a reflexionar y a aumentar aún más nuestra fe. Y aquí yo puedo relacionar en que entonces el descanso en medio de la prueba es una manera de demostrar nuestra fe en Dios. Porque cómo Jesús podía estar descansando en medio de esa tormenta sin tener miedo de que nos iba a virar el barco, de que nos iban a hundir, de que iban a morir. ¿Cómo él pudo no tener miedo? Es tan solo por su fe. Amén. Ay. Ahora, formas en que podemos ver la fe. La fe está tan solo como un grano de mostaza, como dice en Mateo capítulo 17 del 18 al 20. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Amén. Es por eso que aquí puse que la fe como un grano de mostaza es una forma que nosotros podemos verlo. Y aquí en su palabra nos habla y por eso les cité ese texto bíblico. Amén. Como segundo punto podemos decir entregar nuestros planes a Dios. Y como dice en Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros no entregamos los planes de Dios, nuestros planes a Dios? Nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas como familia, individuales, laborales, ¿por qué no se las entregamos a Dios en vez de hacerlo con nuestra propia fuerza? Porque en su propio versículo, en su palabra, dice que nosotros veremos la gloria de Dios si creemos, si tenemos fe. Entonces, no se compararán en nada los planes que nosotros tenemos a los planes de Dios. Amén. Y como tercer punto tengo que la fe es igual a la confianza, como dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya que la fe no la podemos ver, pero es algo que nosotros sentimos directamente cuando conectamos con Dios. Y eso es a través de una oración. Cuando nosotros oramos con fe, creemos que lo que pedimos a Dios se va a dar, incluso de una mejor manera, porque es conforme Él lo quiera, más no conforme nosotros lo queramos. Amén. Ahora voy a compartir un pequeño video de tres tipos, o sea, tres personajes que salen en la Biblia acerca de su fe, que el primero es la fe de Noé. Amén. El arca de Noé, un relato de fe y esperanza. Noé, un hombre justo y recto delante de Dios, viviendo en un mundo lleno de maldad. Dios, viendo la corrupción de la humanidad, decide mandar un diluvio. Pero en Noé encuentra bondad, le ordena construir un arca. Construye el arca, reúne a su familia y parejas de cada especie animal. El diluvio llega, cubriendo montañas y devastando la vida en la tierra. Pero el arca, refugio de esperanza, flota sobre el caos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cae. Hasta que finalmente, el agua se retira, dejando a la vista un mundo nuevo. Noé, su familia y los animales desembarcan. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo.
Amén. Aquí puse el versículo que habla en Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Amén. Porque Noé en muchos momentos se vio burlado por la gente porque creían que él estaba loco por construir ahí el arca, de que no iba a pasar nada, pero por la obediencia, por la fe que tenía Dios, eso lo llevó a que tuviera la salvación y que pudiera construir el arca en obediencia. La siguiente es la fe de Abraham. El arca de Noé. Perdón. Uy, se cambió. El arca de ¿Acaso no había tumbas en Egipto que los trajiste a morir en el desierto? ¡No teman! ¡No se muevan! ¡Contemplen la salvación del Señor! El Señor de las huestes combatirá por nosotros. ¡Contemplen su poderosa mano! Dios abrió el mar con su soplo poderoso. Amén. Esta sería la fe de Moisés, como dice en Éxodo 14 del 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén. Aquí podemos ver la fe que tuvo Moisés, porque si él no hubiera tenido fe en Dios, él cómo iba a saber que alzando la vara y extendiendo la mano sobre el mar se iba a abrir. Eso solo lo hizo posible la fe, esa fe tan grande que él tenía en su Dios. Amén. Ahora sí, la siguiente es la fe de Abraham. La historia de Abraham es un poderoso testimonio de fe. A los 75 años Dios le prometió que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, Sara. En Génesis 15:5, Dios le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Esta promesa parecía imposible, pero Abraham creyó. Su fe no flaqueó a pesar de los años de espera. En Génesis 21:1-2, finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa. Esta historia nos recuerda que la fe en lo imposible puede dar frutos extraordinarios. En momentos de duda, recordemos que la perseverancia en la fe puede transformar nuestra realidad y acercarnos a las promesas divinas. Amén. Y esto lo puse como también en Hebreos 11:8, que dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra, que él le daría por herencia, después sin saber siquiera dónde iba. Amén. Entonces aquí podemos ver que Abraham también tuvo fe sin saber a dónde iba, sin conocer los planes, porque los planes de Dios no lo podemos ver nosotros, si no es tan solo Él. Pero la recompensa fue grande, que llegó a la tierra prometida y le dio generaciones, a pesar de la edad que él tenía y también su descendencia. Amén. Ahora las hermanas que le dije que tengan los versículos listos, no sé si los tendrán y estarán por ahí. Amén. Si no los leo yo, no hay problema. Hermano, yo no le puedo ayudar porque no tengo mis lentes y no puedo, o sea, no puedo ver. Ya listo, no hay problema. Mire, que aquí tengo la Biblia, mire, lo que no tengo es mis lentes, no los encuentro. Yo sí puedo. Ah, ya. Ya listo. Ya era Marco 10, 49 al 52. Amén. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro,
que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amén. Gloria a Dios, vemos una excelente manera de cómo el ciego tuvo fe en Dios, que sin siquiera él hacer algo, fue sanado automáticamente. Amén. Entonces, si la hermana que tiene Mateo, ¿a quién le dije? Me olvidé. Si no lo leo yo, Amén. listo. ¿Qué? A ver, la palabra del Señor se lee en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en corazón, En oración. creyendo, lo recibiréis. Amén. En oración. Gloria a Dios. Es otra manera de que Dios nos hace y nos confirma que a través de la fe, a través de las oraciones, que nosotros tengamos bastante fe, Él puede hacer lo imposible y que creyendo también lo recibiremos. Amén. Romanos 1, y lo tiene alguien, por si acaso. Sí, mi hermano, que Dios les bendiga. Sí, mi hermano Lenin, Romanos 1, 16, 17 dijo, ¿no? Sí, amén. Ya, sí, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Aquí mismo nos dice, más el justo por la fe vivirá. Más nosotros que estamos en los caminos de Él, que estamos tratando de hacer lo correcto, que seguimos a pesar de muchas dificultades, pruebas, pero nosotros sabemos que nosotros por la fe viviremos. Amén, gloria a Dios. Y quisiera terminar dando como una pequeña conclusión, que es sobre la verdadera fe no se derrumba en medio de las dificultades. Al contrario, son en estos momentos así en los cuales nuestra fe debe crecer, ya que no debemos dejarnos quitar la fe, porque el enemigo, él trabaja de una manera, se lo voy a explicar un poco, ya que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y él vino a matar nuestra fe, a robar nuestra alma y a destruir los planes de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso es que hay que estar cuidando nuestra fe, hay que seguir fortalecidos. Amén. Y seguir creyendo todos los días en Dios. Y como ya leyó la hermana en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchas gracias. Amén. ¡Bravo! Aplausos, por favor. Aplausos. Bravo, bravo. Muy linda tu explicación, gracias a Dios. Hasta aquí te ayudó el Señor, muy bonito. Me gustó algo mucho que quiero resaltar que dijo Lenin. Dijo, la fe influye en nuestra mente, transforma nuestra mente, en nuestra manera de pensar y también en nuestro cuerpo, en nuestra manera de actuar. Amén. Por fe nosotros estamos convencidos, creemos en el Señor Jesucristo y va transformando nuestra manera de ver las cosas. Amén. Así que Lenin, muchas gracias por recordarnos eso. Así que sin más que decir, quiero Amén. ¿A quién le toca? No sé si a la hermana Marjorie. 5, el tema número 5. Hermana Marjorie, no sé si usted vaya a pasar algo, necesita que yo le ponga como coanfitrión. ¿O no? Pastora, yo le voy a ayudar a compartir también a la hermana, por si acaso. Ya. Por favor. Sí, listo. Gracias. Gracias, Lenín. Gracias, pastora. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Tengo que darle gracias a Dios por este momento y empezar con mi tema. Me tocó el tema 5, que trata de los enemigos silenciosos de la iglesia y del creyente. Me toca referirme a una parte de nuestro aprendizaje en el tema enemigo silencioso de la iglesia y del creyente. Hasta ahora sabemos que hay varios enemigos de la iglesia, que son la incredulidad, el espíritu de Grecia y la religiosidad. Durante nuestras clases con nuestra pastora hemos aprendido a distinguir cada uno de estos espíritus por sus características.
En un contexto pequeñito, tenemos que la incredulidad es la falta de fe y confianza en Dios y de su palabra. Se niega a creer en el Señor y en la verdad de sus enseñanzas. Por lo tanto, debemos concluir que negarse a creer en Jesús que Jesús es nuestro Salvador es una ofensa profunda a Dios. Un ejemplo de incredulidad lo vemos en Juan 20:25 y en Marcos 6:1 y 6. Luego tenemos el espíritu de Grecia, que es un espíritu demoníaco que promueve la racionalismo y el intelectualismo. Entiéndase que busca racionalizar la verdad de Dios y se opone a las verdades espirituales y a los milagros, poniendo al hombre y su conocimiento intelectual por sobre Dios. Se da una tendencia a magnificar el intelecto y potencial humano sobre la fe. Presenta una resistencia a lo sobrenatural y niega los dones del Espíritu Santo. Busca fama y reconocimiento personal basado en sus propias fuerzas. Es decir, la ciencia pretende mucha gente considerar que es la que resuelve, la que tiene las soluciones, la que da la explicación a todo lo que sucede, y no es así. Entonces, nosotros que somos cristianos sabemos que la única verdad realmente que tiene que ser considerada es que todo es por y para Dios. Luego tenemos el espíritu de religiosidad, que es la sustitución de una fe verdadera por otra, que solo cumple en aparentar lo que no es espiritual ni es de Dios, dejando de lado el significado de la religión que debe de ser pura y sin mácula. Este es un resumen pequeñito de estos tres enemigos primeros. Luego tenemos la tibieza espiritual y para eso nos basamos en el capítulo 3, versículo 16 de Apocalipsis, que dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, entendamos qué es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es una falta de celo o compromiso con las cosas de Dios. No es ni frío ni caliente, es decir, le da lo mismo, sea bueno, sea malo. No le importa absolutamente nada. Está en medio de donde no hay pasión ni entusiasmo por la vida de Cristo. Es una autocomplacencia, es una satisfacción completamente superficial que lleva a la persona a creer que tiene todo y que no necesita nada más, dejando de lado su crecimiento espiritual. Entendemos entonces que los cristianos podemos ser fríos, tibios o calientes. ¿Qué es un cristiano frío? Un cristiano frío es alguien que ha rechazado el evangelio y ha perdido su fe y celo por Dios. No distingue entre lo bueno y lo malo. No ha conocido a Dios. No le interesa cambiar su estilo de vida. ¿Qué es un cristiano tibio? Los cristianos tibios se conmueven por las grandes historias de personas que hacen cosas radicales por Cristo, pero no las imitan, no hacen lo mismo. Es decir, solo se sorprenden, les gusta, pero de ahí no pasa. Se interesa más por la carne que por el espíritu. Eso lo vemos en Romanos 8:5. Conoce a Dios, pero no lo involucra en su vida. Él es suficiente para todo. Dios no tiene absolutamente ninguna influencia con ellos. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, porque tienen su propia agenda. La prioridad de estas personas no es Dios, y aunque redundante, son sus propias prioridades. ¿Cómo es un cristiano caliente? Un cristiano caliente es aquel que tiene una fe apasionada, comprometida y ferviente con Dios, mostrando un entusiasmo genuino por su relación espiritual y un deseo de vivir según la palabra de Dios en cada aspecto de su vida. Pone a Dios en primer lugar y a su ego en último lugar. Los cristianos calientes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Caminan con los pies sobre la tierra, pero con los ojos puestos en el Dios, porque quieren ser como Él, porque quieren ser de ejemplo de Dios aquí en la tierra. El mejor ejemplo que puedan dar, quieren ser ellos. Están dispuestos a que Dios cambie y controle todos los aspectos de su vida. ¿Y cuáles son los 10 síntomas de la tibieza espiritual? Un cristiano
tibio vive distanciado de Dios y no tiene una relación íntima con el Señor. Lee poco o nada la Biblia. Está acostumbrado solamente a escuchar los domingos todo lo que se pueda decir de culto, pero no es que lo retiene, no es que lo guarda, no es que lo medita. Dudan de su salvación y vida eterna, no comparten las buenas nuevas. Sus momentos de oración son escasos. Se limitan a oraciones vacías, oraciones sin fe, oraciones sin sentido. Y en el mejor de los casos, en oraciones en las que solo piden para satisfacer sus necesidades y todo lo que ellos necesitan. Pero cuando hacen estas oraciones, inclusive esas oraciones las hacen mal. Porque se llega a comprender cuando una oración es egoísta, es pedigüeña, es una oración sin sentido. Pero también hay oraciones que desde un principio uno entiende, uno siente, el Espíritu Santo te muestra de que están hechas con respeto, con amor, con un respeto absoluto, con una misericordia increíble. Y eso hace pues que uno lo reconozca y lo sepa y lo valore. Tienen una fe débil, no están convencidos del amor y del poder y la misericordia de Dios por sus hijos, aquellos que han reconocido a Jesús en su corazón. Existe irrespeto por el cumplimiento de los cultos, de los horarios a los cultos. Hay falta de fidelidad porque van de iglesia en iglesia y no están llenos del Espíritu Santo. Solo les interesa socializar con los hermanos después del culto, pensando pues que eso pues les sirve de pasar un buen rato, tomar un café, conversar, de cualquier cosa menos de lo que se habló en la iglesia en ese día. En el momento de las pruebas se enojan y no comprenden que esas pruebas son la fragua que sirve para forjar nuestro carácter cristiano y así crecer en sabiduría y conocimiento. Se dejan arrastrar por lo que ofrece el mundo y sus planes sus planes son alejarse cada vez más de Dios. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice: yo conozco todas tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo se supera la tibieza? Para superar la tibieza espiritual hay que primero tomar la decisión de hacerlo y reconocer que solo Dios y su Santo Espíritu nos puede ayudar. Jamás lograremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque el seguir siendo una persona, un cristiano frío, nos puede llevar a la destrucción total de nuestra alma y de nuestra vida. Y para eso lo que debemos de hacer inmediatamente es pedir perdón a Dios, mostrando y sintiendo verdadero arrepentimiento. Reconocer dónde estamos y cuáles fueron las causas que nos llevó a la tibieza para no repetir estos patrones y volver a caer. No caminar solo, apoyarnos en los hermanos, que son nuestros hermanos, están para darnos las manos, para ayudarnos. Compartir con ellos nuestras luchas y pedir ayuda si hay que pedirla. Para eso son los hermanos. Si es posible tener una guía espiritual en quien confiar y abrir nuestro corazón y orar juntos. Y sobre todo, tenemos que volver a poner a Jesús en el centro de nuestro corazón y en nuestras vidas. Los síntomas, ¿cómo reconocemos un enfriamiento espiritual? Dejamos de orar por falta de interés, hacemos oraciones largas, vanas y repetitivas. Tenemos desinterés por leer la Biblia, indiferencia total, no meditamos, ni tenemos un tiempo devocional. Dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse, justificándonos, obviamente. Aumento de quejas y disminución de agradecimientos. Somos más impacientes, afanosos, preocupados, iracundos. Todo nos molesta. Nos sentimos más cargados, cansados, fastidiados. Empezamos a sentir un endurecimiento de corazón hacia las cosas de Dios. Nos comienzan a importar menos. Habrá días seguramente en que ni nos acordemos de que Dios existe.
que ni sepamos que la misericordia de Dios es la que nos tiene de pies y nos sacó de casa y nos regresó a casa sanos. No nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos corrijan. Sentimos que sabemos todo acerca de Dios. Definitivamente nuestro corazón comienza a endurecerse. Aparecen las críticas a los temas o al estilo de la predicación. La tolerancia al pecado e intolerancia a la corrección. Es decir, no nos parecen tan mal ciertas cosas que verdaderamente son atroces. Y comenzamos a justificar esos comportamientos. Ahí viene aquello que dice: a lo bueno los veremos malo y a lo malo lo veremos bueno. Regreso a las prácticas ya dejadas, como la mentira, la ira, la práctica de los vicios sociales, licor, cigarrillo, etcétera. Comportamientos diferentes cuando estamos entre amigos o parientes que no son cristianos. Ya no somos testimonio, ya no nos distinguimos del mundo. Dejamos de servir, ya no se da lo primero ni lo mejor, sino lo que nos sobra. Eso lo vemos en Malaquías 1:8. ¿Y por qué todo esto? Porque hemos perdido el primer amor con el Padre. Eso en Apocalipsis 2:4. Entonces, todo esto que hemos conversado, todo esto que hemos revisado, que ya nos los mostró y nos enseñó nuestra pastora, está avalado en la Biblia en Apocalipsis 2:5, que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Conociendo estos síntomas, podremos evaluarnos. ¿Soy tibio? ¿Me estoy enfriando? ¿Estoy bajo hielo? Hay ahí una pregunta que hay que hacerse y hay que contestar cada cual. Y por lo tanto debemos tomar el consejo de 2 de Timoteo 1:6-7, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esta clase, nuestra pastora, nuestra maestra, quiso enseñarnos, quiso hacer que comprendamos que los únicos responsables de todo este enfriamiento somos cada uno de nosotros. Realmente toda esta plática es igual a lo que la maestra nos enseñó, pero creo que era necesario hacerlo así porque están bien claritas las cosas como para comenzar a moverlas, comenzar a cambiarlas. Era el momento de hacerlo y de repetirlo tal cual. Entonces debemos estar alertas a las señales de advertencia para reavivar nuestra fe, que no debemos esperar ni dejar pasar el tiempo para volver a disculparnos, para volver a la senda real y verdadera que nos conduce al camino de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí. Muchas gracias, bendiciones. Maestra, yo creo que estas clases, estas disertaciones deben de seguir porque eso nos hace aprender mucho más. Amén. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Sí. Nos ha dado machete hoy día. Le dijo lo mismo que me decían a mí. Machete. Machete, es verdad. Son las señales de el espíritu de enfriamiento que se mueven dentro de las iglesias, se mueven los cristianos, en cualquier tipo de cristianos, sean líderes, no sean líderes, en cualquier tipo de cristiano, pero que en el nombre de Jesús la reprendemos, estamos alerta. Y por eso es que esta iglesia está siempre en constante búsqueda. Aquel que se enfría es porque él quiere, porque la iglesia tiene programas. Amén. Aquí tenemos oración, tenemos ayuno, si no es una, es otra, pero estamos siempre buscando al Señor y tratando de estar siempre juntos, ahí calentados en el fuego y no enfriarnos. Amén. Enfriarse es facilísimo, es cuestión de segundos. Así que qué linda enseñanza que la hermana Marjorie nos ha recordado. El poder estar alerta, el poder... mejor es estar frío o estar caliente, pero tibio jamás, jamás de los jamases, amén, porque nos vomitan. Así que, sin más que decir, gracias, hermana Mayito, muy linda la recopilación de la información, amén. Así que por aquí tenemos a otro expositor que se va a lucir hoy día, en el nombre de Jesús. Jeremías, Dios te bendiga, mijito. Te paso el anfitrión para que puedas... Sí, hola, buenas noches, que Dios les bendiga a todos.
Ya, Sí, por favor, para poder compartir. a ver, vamos a ponerlo como coanfitrión. Ahí está. Amén. Me comparto. ¿Me confirman si se logra ver? Amén, sí. Ya, ok, listo. Ahora sí, vamos a iniciar. Antes de iniciar, quería decirles que, por favor, no veamos esto tan solo como una exposición, sino como parte de un propósito de Dios, porque son enseñanzas que ya nos han sido dadas, simplemente estamos recordando, pero para los que no estuvieron conectados en ese tiempo, puedan volver a escucharlas y entenderlas. Y bueno, ahora sí, voy a iniciar. El tema que me tocó es ¿por qué no estoy viendo la victoria? Este es un tema que cuando lo escuché apenas me chocó, porque es una pregunta que creo yo y estoy seguro que al menos en algún momento todos los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué no estamos viendo la victoria? Y quisiera iniciar contándoles un poquito de la historia de Josué y el pueblo de Israel. Antes de comenzar a leer el versículo, quisiera introducirlos un poquito en este tema para que podamos estar todos en contexto en esto de aquí. Creo que todos sabemos la historia de Moisés y la tierra prometida. Pero antes de que lleguen a la tierra prometida, Moisés murió y tenía que dejar un sucesor. Y el sucesor que Dios eligió después de Moisés fue Josué, para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, aquí sí voy a comenzar a leer. Dice, la victoria prometida. Josué 6:2. Dios le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Esto es una promesa que le hace Dios a Josué y al pueblo de Israel. ¿Qué era Jericó? Jericó era la primera ciudad de Canaán, era la puerta de entrada a la tierra prometida. Les era necesario pasar por ahí, pero esas puertas no se iban a abrir así nomás. Tenía que pasar algo. Entonces Dios les da esta promesa a Josué y al pueblo de Israel. Y aquí quiero hacer una comparación, porque ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha dado una promesa en algún momento? Ya sea en los cultos, a través del pastor, a través de algún profeta. De cualquier manera, no hay un cristiano, no hay un evangélico que me pueda decir que no tiene una promesa de parte de Dios, porque no simplemente se necesita un intermediario para que Dios te dé una promesa, porque en este libro que está aquí, que se llama Biblia, está lleno de promesas de Dios, lleno, hay demasiadas. Entonces no hay alguien a quien Dios no le haya entregado una promesa. Y qué lindo, qué bonito es cuando Dios nos da una promesa, nos sentimos felices, estamos alegres, y más cuando es en algún proceso que estamos pasando, alguna dificultad, ya sea un tema familiar o personal. Es como que un alivio para nosotros que Dios nos dé una palabra, nos dé una promesa. Entonces Dios le da una promesa a Josué y al pueblo de Israel. Y miren, le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a tu rey. No se lo dice ni en tiempo pasado, ni en tiempo futuro, se lo dice en presente, le dice, he entregado. Y eso es lo bonito de Dios, que Él no hace las cosas antes o después, sino justo a tiempo, lo hace en su tiempo, en su voluntad. Entonces, Dios le da esta linda promesa. Y yo me imagino a Josué y al pueblo de Israel felices, contentos, de que Dios le da esta promesa sin ellos, o sea, yo pienso que estaban felices, estaban alegres de que, wow, Dios nos da esta promesa de que ya vencimos, de que ya lo logramos, de que ya entregaron en nuestras manos a Jericó y al rey sin nosotros siquiera hacer nada. Pero así aparentemente se ven las promesas de Dios. Parecieran que fuera algo que simplemente nos da y nosotros porque somos bonitos, porque nos vestimos bien o porque vamos todos los días a la iglesia, somos los preferidos de Dios y que por eso nos da una promesa que simplemente se va a cumplir, así nomás. Pero no es así. Su palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, Dios nos puede dar una promesa a través de su palabra, a través del pastor, de un profeta, pero si nosotros no hacemos algo, no vivimos una vida en obediencia, no se puede cumplir esa promesa. Entonces, yo me imagino que el pueblo estaba feliz, estaba contento de que le habían dado esta promesa, que no tenían nada más que hacer, solo ir y que Dios lo iba a hacer todo.
Entonces, antes de que cayeran los muros, la victoria ya estaba dada por promesa. Pero aquí hay algo. Yo le puse la condición de Dios. También puede ser la instrucción de Dios. Pueden ser pasos a seguir, como ustedes le quieran llamar. Yo le puse la instrucción o la condición de Dios. Porque eso es lo que pasa con las promesas que nos hace Dios. Y lo vemos específicamente en la Biblia. Las promesas, los mandamientos, por ejemplo, el que nos dice que nos dará larga vida sobre la tierra. Pero hay unas instrucciones antes, hay una condición antes, que es honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos sobre la tierra. No es que simplemente te los da porque eres el preferido de Dios. Hay que pagar un precio, como la palabra que nos dio el pastor en la prédica. Hay que pagar un precio para que se pueda cumplir esa promesa. Pero muchas veces estamos esperando que simplemente llegue y ya y se dé. Entonces, la condición de Dios. En Josué 6:18 dice, pero vosotros guardaos del anatema. Ahí quiero hacer un stop para que podamos entender qué es lo que es un anatema. Aquí investigué y en resumen, anatema es algo o alguien puesto bajo maldición, destrucción o exclusión, no por el hombre, por Dios, por estar en oposición a su voluntad. Entonces Dios les da una instrucción de que se guarden del anatema. Yo me imagino que ha de haber sido algo que tenían que destruir, que tenían que, no podían dejarlo ahí nomás, o no se lo podían llevar, tenían que destruirlo. Entonces, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿A qué se refiere que no sea que hagas anatema? Lo que dice aquí abajo, no sea que hagas maldición, destrucción o exclusión al campamento de Israel y lo turbéis. Y eso es lo que pasa cuando Dios nos da una promesa. Muchas veces nos da una promesa, pero también nos da unas instrucciones. No directamente, pero tenemos la Biblia, en cual está llena de instrucciones, las cuales podemos seguir para que Dios nos pueda hablar, para que Dios pueda cumplir su promesa. Entonces son instrucciones, es algo que hay que pagar un precio, es una obediencia que tenemos que vivir constantemente para que Dios se pueda manifestar su promesa. Entonces le dicen que no toquen del anatema, que no tomen del anatema. Uy, perdón. Y acá, en Josué 7:1 dice, Acán tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios les da una instrucción. Yo me imagino que Josué, después de escuchar la instrucción, fue y se la dijo al pueblo. Yo no creo que Acán no la haya escuchado o no haya prestado atención, que pudo haber pasado, quién sabe, ¿no? Porque es lo que pasa muchas veces en la iglesia, en algún culto, están dando una palabra, pero no prestamos atención a esa palabra. Queremos que Dios nos hable, estamos esperando una solución, una palabra de parte de Dios, pero justo en el culto que Dios nos quiere dar una palabra, no estamos atentos. Entonces, Acán tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí no puse los versículos que continúan, pero aquí se los voy a leer, porque luego de esto, Josué fue y hizo cilicio a Dios, y le clamó y le dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, él va, le clama a Dios y le está como que reclamando que para eso lo sacó del pueblo, para ir a pasar eso. Entonces él no sabía que Acán había tomado del anatema. Y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros, que vivimos siguiendo a Dios, nos metimos con Dios toda la semana, lo buscamos, lo anhelamos, pero llega el culto y no pasa nada. Pero el problema no es que no hicimos las cosas bien o no lo buscamos, sino que alguien tomó del anatema. Puede ser en nuestra familia, puede ser en la iglesia. Por eso hay que, no simplemente nosotros, sino a nuestra familia también, darnos cuenta que todos estemos en obediencia. Porque si todos no estamos en obediencia, eso está deteniendo la promesa que Dios tiene para tu familia o para la iglesia. Entonces todos debemos estar en una misma obediencia, debemos estar alineados. Entonces Acán no siguió las órdenes, las instrucciones, la condición de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces Josué viene y le reclama a Dios. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? En Josué 7,
10 al 13 dice, Dios le dijo, Israel ha pecado. Y mire que no dice Acán ha pecado, dice Israel. Generaliza al pueblo. Por eso le digo que no se trata simplemente de nosotros, sino también de nuestra familia. No se trata de un solo miembro en la congregación, sino de todos. No se trata solo del pastor o de los líderes, sino de todos, que todos estemos alineados en obediencia. Entonces le dice, Israel ha pecado, generaliza, no lo nombra solo Acán. Han tomado del anatema. Por esto no podrán hacer frente a sus enemigos. Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande, Dios no es que te da amor, Dios es amor. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Entonces le dice, levántate y santifica al pueblo. O sea, les está dando una oportunidad más. ¿Y a cuántos de nosotros Dios no nos ha dado solo una, sino varias y varias oportunidades? Incluso si dicen, no, es que no, yo fallé y no tengo oportunidad, ya, pero a diario es una oportunidad más, el aire que respiramos, que abramos nuestros ojos, es la misericordia de Dios, que nuestros ojos se abran, que podamos respirar un día más. Es la misericordia de Dios. Entonces le dice, levántate y santifica al pueblo. Le está dando una oportunidad a Josué y al pueblo de Israel de que se arrepientan, de que se santifiquen. Y para eso son los cultos en la iglesia, para eso son las conexiones por Zoom, para eso son todas estas enseñanzas, para que se santifique el pueblo. Porque si el pueblo no se santifica, la promesa de Dios no va a llegar. Porque puede ser que Dios le ponga una promesa a la iglesia, le ponga una promesa a nosotros, a nuestra familia, pero si no estamos en santidad, si no santificamos el pueblo, esa promesa no va a llegar. Esa promesa está detenida. Y ahí es que nos hacemos esta pregunta, ¿por qué no estoy viendo la victoria? Y lo cuestionamos a Dios, así como Josué le reclamó a Dios, que le dijo, para eso nos sacaste, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces muchas veces cuestionamos a Dios y le reclamamos cosas y no nos damos cuenta si estamos viviendo una vida en obediencia, si nuestra familia está en obediencia, si todos estamos en obediencia. Porque no es solo una promesa, hay unas instrucciones, hay una condición que Dios nos pone, hay un precio que hay que pagar. No es así simplemente de fácil, porque cuando Dios nos da una palabra en un culto, qué fácil es creer, qué fácil es tener fe en ese momento, porque la fe se desvanece y viene la incredulidad, es cuando estamos pasando los problemas, cuando estamos en medio del proceso. Pero cuando Dios nos da una palabra en un culto, nos sentimos felices, salimos de la iglesia más evangélicos, más cristianos que nunca, salimos alegres y demostrando ahí la felicidad. Pero no es así de fácil, hay que pagar un precio, hay que vivir en obediencia. Entonces Acán tomó de eso. Y aquí hay unos principios claves. La promesa está asegurada. Las promesas que Dios nos da son seguras. No es que Dios te da una promesa y no se va a cumplir, porque Él cumple su palabra. Él cumple lo que te promete, no como nosotros. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Y muchas de esas no se las hemos cumplido. Entonces las promesas que Dios nos da a nosotros son promesas aseguradas. Aquí hay otro punto clave, que es la obediencia protege la victoria. Lo que les decía, las promesas no vienen solas, hay una instrucción detrás, hay una condición detrás. No es simplemente que Dios nos da una promesa y ya, nos la va a dar y no tenemos que hacer nada de brazos cruzados y solo ir a la iglesia. No, hay que pagar un precio. Se ora, se ayuna, se busca de Dios. No simplemente es que Dios nos da una promesa y simplemente ya nos las da. Entonces la obediencia protege la victoria. Otro principio clave es que el pecado oculto trae derrota. Josué no sabía que Acán había pecado, sin embargo Dios se lo reveló. Pero aún así, porque él no sabía que Acán había pecado, fue y le reclamó a Dios. Y así somos nosotros, muchas veces no sabemos porque las apariencias engañan, dicen, y uno puede parecer que está bien, que está llevando una vida en santidad y todo eso, pero realmente no lo sabemos a profundidad. Entonces, si tenemos algún pecado oculto, si no lo sabemos, si alguien en nuestra familia, si alguien en la iglesia está desalineado, tiene algún pecado oculto o tomó del anatema, eso trae derrota, eso detiene la promesa de Dios. Otro principio clave es el arrepentimiento. El arrepentimiento restaura la victoria. Dios le estaba dando una oportunidad más al pueblo de Israel y a Josué. Le dio otra oportunidad de que se santificara, de que se arrepintieran.
para que la victoria pueda llegar, para que la promesa pueda llegar. Muchas veces pensamos que porque estamos en pecado, cometimos algún error, nos alejamos, Dios no va a cumplir la palabra que nos dieron, Dios no va a cumplir la promesa que se nos dio, pero no es así. Simplemente aún no se ha cumplido, aún no se cumple ni se cumplirá si no vivimos en una vida en obediencia, si no nos santificamos, si no nos arrepentimos, esa promesa va a seguir ahí detenida. Y aquí quiero seguir con la aplicación a nuestras vidas. El anatema hoy en día pueden ser objetos, prácticas o pecados ocultos que abren puertas al enemigo. Y esto le abre la puerta al enemigo y le cierra la puerta a la promesa que Dios nos dio. Entonces, no podemos vivir así, tenemos que llevar una vida en obediencia, pagar un precio para que esa promesa se pueda cumplir. A veces oramos, a veces ayunamos, pero no vemos la victoria de parte de Dios, porque hay cosas que no se resuelven solo con oración, sino con obediencia. No es tan solo la fe, yo pienso que por encima de la fe está la obediencia, por encima del sacrificio está la obediencia, porque vuelvo y les repito, qué fácil es que Dios nos dé una promesa estando en la iglesia, en un culto, y yo me voy a llenar de fe, le voy a creer a Dios. Y más si estoy pasando un proceso y viene Dios y me da una palabra. Vamos a ser los que más creemos, los más cristianos, los más evangélicos. Pero cuando viene el proceso es que se nos desvanece la fe. Y ahí, ¿qué es lo que nos mantiene en pie? La obediencia. La obediencia es lo que nos mantiene en pie. Entonces la conclusión de todo esto es que Dios ya nos prometió la victoria, pero debemos cuidarla con obediencia. El pecado oculto te roba fuerza espiritual y trae derrota. Cuando nos santificamos y quitamos el anatema, Dios vuelve a estar con nosotros y la victoria se manifiesta. Y eso. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene por ahí barra, Jeremías, el papá, la mamá. Bravo, estoy muy Roger, digo, Jeremy tiene barra propia. Roger, toda la familia está diciendo barra. Estamos muy contentos, me han sorprendido. Los 3 expositores de hoy me han sorprendido, al igual que los 3 expositores de la semana pasada. De verdad, tenemos aquí harto talento, hartos maestros, hartos prontamente predicadores, evangelistas, profetas, mis amados hermanos.